Momento de saludar a Javier Castrilli. ¿Cómo le va, Javier? Buenas noches. Pablo Zacaní es mi nombre, mucho gusto. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. Un abrazo a todos y gracias por llamar. Por favor, gracias por atendernos a esta hora y sobre todo teniendo en cuenta que hay una reunión social por allí, así que vamos a tratar de hacerlo cortito para no robarle mucho tiempo. Bueno, Javier. Estamos de cumpleaños. Sí, sí, me imagino. Para ir al grano y tratar de empezar por lo que decíamos a nosotros más nos gusta, a quien somos el ascenso, que es ese fútbol tan lindo, el fútbol de los sábados. Generalmente cuando hemos entrevistado en esta sección a árbitros, lo primero que le pregunto a los ex hombres de negro es si recuerdan aquel primer partido que dirigieron por AFA. ¿Lo tiene en mente, Javier? Primer partido por AFA. Sí, de la primera D, ¿no? Claro. Lo que pasa es que los árbitros, principalmente los árbitros de la Asociación Argentina de Árbitros, Sí. de las 3A, ¿no? Los primeros partidos son en las inferiores. Ah, bueno, claro, sí, yo me Los refería... primeros partidos vos empezás de abajo de todo, ¿no? Sí. Inferiores, primera B, primera C, después vas de a poquito como juez de línea. Claro, Después pasas a ser árbitro, pero tenés que pasar varias categorías para empezar a ser árbitro de la D, por ejemplo, ¿no? claro. Y aquel ascenso... La suerte, Sí, esta formación la hice en el fútbol del interior. Entonces, eso te va ocurriendo, vas teniendo paralelamente a la carrera del AFA. Yo dirigía para las ligas, entonces me tocaba dirigir en aquella época, estamos hablando a principios de la década del 80, ¿no? claro, Dirigir en campo abierto sin alambrado, que los jugadores se cambiaban en la casa de los vecinos. Entonces esa experiencia es realmente invalorable, esa experiencia no la compras en una farmacia, ¿no? Así que eso después te sirve muchísimo cuando tenés la suerte, como me tocó a mí, de poder ascender y de acceder a un sitial de privilegio en el arbitraje argentino y tener la posibilidad de dirigir categorías superiores y llegar a primera y llegar a internacional, porque el aprendizaje en el fútbol del interior es extraordinario. Ahí, en muchos lugares, a veces hasta sin policía, la seguridad sos vos mismo, ¿no? claro. Ahí aprendés y tu olfato y tu instinto y un conjunto, una constelación de aptitudes que tenés que tener para lograr la gobernabilidad del juego, independientemente de la seguridad externa que te pueda llegar a un escenario. Claro, ya que hizo mención, Javier, del fútbol del interior y a esa experiencia tan rica que lo fue nutriendo para después poder crecer y llegar a primera. Esta misma pregunta también se le hice a Federico Beligoy en algún momento. Él me decía que no era tan así, pero uno escucha historias a veces de cuestiones que ocurren con los árbitros, tal vez en las ligas menores, no en los equipos o en lo que sería hoy un torneo federal A, en donde los árbitros a veces, a ver, ¿cómo decirlo?, son visitados por algunos personajes cercanos al club y como que le pueden decir, a ver, fíjese cómo cobra, señor árbitro, no sé, ¿le ha pasado algo así, Javier, en alguna ocasión? No, porque te semblantean, pero a ver, nunca jamás nadie se me ha acercado para sugerirme siquiera que beneficio perjudique a un jugador o a un equipo. Pero desde que tengo relación con el arbitraje, estoy hablando de los 17, 18 años, siempre se ha comentado, principalmente en el fútbol del interior, que eso ocurre. Por eso siempre las recomendaciones a los árbitros son muy estrictas en el sentido de no aceptar ningún tipo de invitación y de siempre manejarse en compañía de los árbitros asistentes, ¿no? Por eso es tan importante no solamente lo que ocurra dentro de un campo de juego, sino también lo que ocurre afuera. El árbitro no es que deba parecer, el árbitro debe demostrar realmente que es tan transparente y tan honesto, siempre los árbitros en la boca para presentarse, así que eso se declama, eso se practica. Sí. Entonces yo lo digo porque cuando muchas veces uno se entera que los
los árbitros aceptan invitaciones o se muestran, como ha ocurrido de primera, mostrando en la víspera del partido, tomando un café a la 1 de la mañana con el presidente de un club, precisamente de uno de los clubes que iba a dirigir. Entonces yo digo, esas cosas son desprolijidades graves que afectan a la imagen y a la credibilidad del hincha que debe tener para con nada menos que con el arbitraje en su conjunto, ¿no? Son errores imperdonables. Adrián Komerovsky. Javier, buenas noches, antes que nada. Buenas noches. Hoy, lamentablemente, me imagino para usted y para los árbitros en general, semana tras semana se pone el foco, principalmente juzgando el bueno, malo o regular desempeño de muchos árbitros, principalmente en primera división. Obviamente, a raíz de repeticiones y repeticiones que uno puede ver, siempre se escucha a los árbitros que no es lo mismo tomar una decisión en milésimas de segundo que tener la posibilidad de ver 5 repeticiones. ¿Usted estaría a favor de la implementación de aparatos tecnológicos dentro del fútbol que le permita al árbitro incidir en la toma de decisiones? Sí, totalmente, en aras de lograr la transparencia, en aras también de poner un límite a la corrupción, ¿no? A la manipulación de los partidos. Digo, el avance tecnológico, el progreso, la tecnología en el arbitraje es el límite necesario para que no le pongan las uñas en el desarrollo y en el resultado de los partidos. Es nada menos que lograr esa previsibilidad y la tranquilidad, ¿no? Que todo dado a la habilidad de los jugadores y no a un horror de un árbitro, ¿no? Eso es lo que tenemos que apuntar. Yo siempre estoy a favor de la tecnología y estoy a favor de la crítica como forma de evolucionar y de crecer. Yo, sin ir más lejos, por ejemplo, en el Twitter el otro día criticaba al árbitro uruguayo por el estado físico y todos me caían encima por lo que el Twitter con una mar de improperios y no están acostumbrados a chocar con la realidad, porque los árbitros por lo general adoptan una actitud corporativa y se autovictimizan, ¿no? Cuando en realidad tendrían que estar abiertos a esa crítica y aceptar la crítica de todo el espectro futbolístico, porque esa es la única manera de crecer. Javier, volviendo a lo futbolístico y un poco a su historia, aquel ascenso que le tocó vivir sobre la década del 80 sobre todo, es muy distinto del ascenso actual, ¿no? ¿Qué opinión le merece la mejoría, si se quiere, y si lo ve así, del ascenso en general? Mirá, yo no sé si mejoraron. Yo veo el nivel de juego y creo que antes se disputaban partidos de ascenso que realmente era... Cuando estaba, por ejemplo, la B, que no estaba la B Nacional. La vieja B Metropolitana. La vieja primera la B. vieja B, ¿no? Claro. Y aún en los primeros comienzos, de la primera etapa de la B Metropolitana con la B Nacional, a mí me ha tocado vivir verdaderos clásicos del ascenso, en donde se jugaba partidos de hacha tiza y en donde uno dirigía a jugadores que hacía mucho tiempo que estaban en esos equipos, ¿no? Hoy hay un trasvasamiento general generacional muy acelerado y se cambia permanentemente la cara de los jugadores. Es difícil que en 2 temporadas tener el mismo plantel, los técnicos también cambian mucho. Eso lamentablemente va en detrimento del nivel de competencia. Y recuerdo en esa época, finales o mediados de la década del 80 y principios del 90, dirigir un Almagro, Nueva Chicago, Deportivo Morón, Chacarita, Atlanta, eran partidazos, realmente partidazos, donde jugaba Ischia, Pascuti, Caruso Lombardi, Serna, es decir, había jugadores realmente de un calibre técnico y que eso se veía obviamente reflejado en el nivel de competencia.
¿En qué momento usted le decidió ser árbitro o a raíz de qué? Mira, yo cuando era pibe, por distintas cuestiones en mi vida personal, que no vienen al caso, pues si no vamos a contar Sí, toda la está vida, bien. Yo quería ser periodista deportivo y estaba buscando información acerca de dónde me tenía que anotar. En aquella época solo existía la Escuela de Periodismo Deportivo ahí en Rodríguez Peña y Tucumán, el Círculo de El Círculo Periodista Deportivo, claro. No había tantas academias o lugares donde uno pudiera concurrir, y encontré de casualidad que estaba abierta la inscripción en la Escuela de Árbitros, y pensé que ese era, pensé primero que era un cursito de un par de meses, 17 reglas, digo, ¿cómo no lo voy a hacer si todos vamos a tener que hablar el mismo idioma, ¿no? Y ahí fui a la AFA a recabar información, y me acuerdo que me atendió Humberto de la Casa, el padre, y yo, como era emancipado porque me había casado, yo era menor de edad, yo tenía 17 años, pero incluso la mayoría de edad era a los 21, entonces no me permitían ingresar, pero como estaba casado, me tuvieron que permitir, y me aceptó Humberto de la Casa, y ahí empecé a estudiar el reglamento, y después fueron 2 años que vivía todos los días, le decía, es la última vez que vengo, y al final me terminó empezando a gustar el arbitraje, y bueno, siempre he sido un pibe del barrio, un pibe de la barra, que vivía todo el día jugando al fútbol, a la pelota, en el Parque Centenario, y al final me terminó seduciendo del arbitraje, así que con un montón de anécdotas que fueron inclinando la balanza a favor de la práctica activa del arbitraje, no del periodismo deportivo. ¿Llegó a tener relación, Javier, con jugadores? Buena relación, me refiero. Usted ha tenido fama de ser un árbitro que era más bien distante o ponía cierta distancia con los jugadores. ¿Usted en el día de hoy tiene buen trato con alguno de los jugadores de aquella época? Precisamente poner distancias, en establecer claramente los roles, que el trabajo que debía desempeñar cada uno dentro de un campo de juego, ha hecho precisamente, o paradójicamente, ¿no? De que tuviera muy buena relación en la actualidad, lo sigo teniendo con muchos de los muchachos que me ha tocado dirigir, ¿no? Por ejemplo, entre otros, José Luis Chilaver, o Ruggeri, o varios muchachos que he tenido oportunidad de dirigir, y me siento orgulloso de haber estado al lado de ellos, porque realmente fueron puntos de referencia, no solo en el fútbol argentino, sino en el fútbol internacional. Pero sí, muchísimos. El otro día en el estacionamiento de un mall, de un shopping, me encontré con la Bruja Berti, también, que me dio un abrazo. Bien. Estamos los dos irreconocibles, así que nos costamos reconocernos. Ha pasado el tiempo para todos, sin duda. Javier, tengo que preguntarle también, y ya no robándole más tiempo, porque agradeciéndole, por supuesto, este tiempo para Somos el Ascenso, por el nivel del arbitraje. ¿Usted cree que esta nueva camada de árbitros tiene un buen nivel, que comparado con sus contemporáneos de otros países de la región están en un nivel aceptable de arbitraje los árbitros argentinos? Yo creo que hay que separar las condiciones técnicas, el conjunto de aptitudes que tienen los árbitros en la actualidad, que recursos en Buenos Aires, no solo en Argentina, a nivel sudamericano, y la conducción de los árbitros me parece lamentable, por las directrices que emanan de ellos y que los inducen a los árbitros a estar especulando permanentemente para no amonestar. Y eso se pone en evidencia en los partidos que vemos. Por ejemplo, entre otras cosas, el arbitraje de River frente a los Tigres de México, la final pasada, donde tuvieron que haber sido sancionados severamente algunos jugadores, y el árbitro miró para otro lado, independientemente de la condición física, que fue deplorable por parte del árbitro uruguayo. Pero digo,
Usted está dice que hay claramente en cierta evidencia que tendencia. son arbitrajes políticos que salen a muñequear el partido, y eso no es dirigir, Hay eso cierta es sacar el tendencia, partido. perdón Javier, hay cierta tendencia a no mostrar tarjetas. No, tendencia, no. Es decir, eso está claramente demostrado. Ajá. Es decir, cuando en los primeros minutos los árbitros miran para otro lado, no sacan las tarjetas, están respondiendo a esas directrices de la escuela de árbitros, que dicho sea de paso está dirigido por Miguel Sime, que nunca fue árbitro internacional y tiene bajo su dirección a árbitros internacionales. Es un verdadero despropósito. Pero más allá de eso, las directivas de los árbitros, y lo pueden reconocer los mismos árbitros, es a tratar de amonestar la mayor cantidad a tratar de amonestar la menor cantidad de jugadores posible y de expulsar la menor cantidad de jugadores posibles, tratando siempre, por lo que se demuestra a través de la desarrollo de los juegos, que los árbitros, para lograr ese objetivo, demostrando siempre para lograr ese objetivo que no se amonesta menos porque los jugadores no se merecen la amonestación, sino todo lo contrario, porque el árbitro omite esa amonestación o esa expulsión. Y desde el momento que eso ocurre, se está otorgando una ventaja deportiva que es insoslayable. Cuando un árbitro no expulsa a un jugador por un juego brusco grave, como corresponde, automáticamente ese equipo está jugando con un jugador de más. Eso es lo que uno critica, porque se atenta contra la seguridad jurídica del juego, se le quita la previsibilidad, los árbitros se manejan por afuera del reglamento, con la anuencia, porque aparte se los premia, de quienes los dirigen. Me parece un verdadero mamarracho que esto es culpabilidad absoluta de quienes dirigen la Asociación del Fútbol Argentino y quienes designaron a los que dirigen a los árbitros. Javier, el jugador argentino, ¿es un jugador difícil para dirigir? ¿Es un jugador quejoso? ¿Es un jugador complicado, Claro. maniero? No, una vez yo tuve una charla muy rica con Carlos Pacheco, que fue uno de mis mejores instructores, sin saberlo, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Con esa charla fue realmente extraordinaria. Él me decía algo que Osvaldo Subeldía, su profesor, su maestro, siempre les decía a sus dirigidos, ¿no? Que tenían que aprender el reglamento más que los árbitros. Y él decía, el jugador no hace ni más ni menos que aquello que el árbitro le permite. Ahora, eso ocurre acá en la Argentina y ocurre en el resto del mundo por igual. Cuando nosotros vemos partidos internacionales y los árbitros miran para otro lado, obviamente que algunos tienen usos y costumbres distintos que se responden a costumbres regionales y a idiosincrasias de otros países y de otras culturas, pero naturalmente el ser humano siempre necesita de la previsibilidad y necesita de la certeza que después de una falta, después de haber traspuesto los límites de lo permitido y lo prohibido, va a sobrevenir una sanción y no otra, porque obviamente que eso es lo que previene para el resto de la sociedad futbolística de que no se reiteren las ilicitudes y que no se consagre por sobre todas las cosas la impunidad. Entonces eso ocurre en todas las latitudes, reitero. Uno va a Brasil, uno va a Chile, uno va a Paraguay y uno va a los Estados Unidos y pasa lo mismo. Es decir, el jugador si percibe, porque no pasa por lo racional, sino muchas veces por lo intuitivo, el jugador percibe que el árbitro no le genera la seguridad, la previsibilidad, la tranquilidad para jugar en libertad dentro de los límites reglamentarios, obviamente que va a sobrevenir la protesta generalizada y el partido se le va a ir de las manos. Esto es como doble contra sencillo, como 2 más 2 es 4 acá en la Argentina, en Chile, en Estados Unidos y también en Rusia. Esto es así porque la condición humana es así. Y esto se puede demostrar en los mundiales tranquilamente. Bien, Javier, para finalizar, quería hacerle unas preguntas que habitualmente le hacemos a los que entrevistamos en esta sección. Habitualmente son jugadores o técnicos, han pasado también árbitros, y la consulta es puntual y sencilla.
preguntas muy de ida y vuelta que tienen que ver con el recuerdo, con aquella carrera tan rica que usted tuvo. El mejor jugador, Javier, que a usted le tocó ver en una cancha. Usted dirigiendo, claro. Ah, yo dirigiendo. Sí, Bueno, sí. que me ha tocado dirigir, Diego Que Armando usted Maradona. estaba en un partido y dijo, y realmente se llenó los ojos de fútbol. Bueno, varios. Ujú. Te sería injusto si nombrara solamente Nombrar a a uno. Maradona, que fue el mejor, obviamente. Claro. Pero he tenido oportunidad de disfrutar a Francesco, a Zucker, al Vichy Borgi, a Mohamed, en su mejor momento, ¿no? Obviamente Orteguita, Aymar, Saviola, Claro, una cantidad de jugadores cracks. exquisitos, sí, realmente exquisitos, ¿no? Era una delicia ingresar a un estadio y a Omar Palma, por ejemplo, también, a Saldaña. Y un partido, Javier, un partido saliente de su carrera que lo recuerda por algo en particular, porque haya vivido una situación en especial o porque le gustó cómo dirigió, porque por ejemplo. Yo siempre suelo tomar como partido testigo el de Vélez Boca, Aquel famoso. por el gol ese que no entró, que sirve como ejemplo para la incorporación de la tecnología en el fútbol. Si nosotros hubiéramos tenido el sistema de detección de goles que se implementó en el Mundial de Brasil y que en 7 oportunidades se tuvo que poner en práctica y que nadie se quejó, ese partido hubiera tenido otro desarrollo y otro resultado. Porque recordemos que ganaba Boca 1-0 y nosotros dimos un gol que no había traspuesto la línea de meta. Entonces, ¿qué ocurre? Producto de las limitaciones humanas. Si se hubiera recurrido a la tecnología, ese gol no se hubiera convalidado. Ergo, el partido hubiera seguido su curso normal, los jugadores de Boca no se hubieran puesto nerviosos, no se hubieran exasperado, no hubiera aumentado el nivel de irritabilidad, no hubieran existido los hechos de violencia en el estadio que ocurrieron. No tengo ninguna duda que los jugadores no hubieran reaccionado como reaccionaron y que otro hubiera sido, reitero, el desarrollo y el resultado de ese juego. Pero bueno, lo suelo tomar no precisamente por Sí. incidentes y por lo lamentable de todo que ocurrió esa noche, sino precisamente para tomarlo desde lo experimentado en carne propia y respaldar a todo de la incorporación de la tecnología, ¿no? Claro. Era Bien, que en el año 95 usé por primera vez el aparato intercomunicador con los jueces de línea. Siempre estuve de acuerdo con la incorporación de la tecnología. Bien, como muestra a las claras también, lo pinta de cuerpo entero, Javier, ¿no? Uno pensaba que tal vez iba a buscar algún partido del Mundial que le tocó dirigir o alguna cuestión más grata, sin embargo, hasta en eso es crítico, ¿no? Porque buscó un partido que señala por el tema de la tecnología y que fue, por cierto, polémico. Hoy que está en las redes sociales, ahora mismo, a través de Twitter y de Facebook en Somos el Ascenso Radio, muchos están recordando aquel partido de Boca Vélez, así como aquel de River Newell's, donde expulsó a varios jugadores de River y que también fue mojón en su carrera, si se quiere, ¿no? Yo creo que para bien en ese caso, me parece que lo destacó entre los árbitros en aquel entonces. Y ahí va mi última pregunta, Javier. ¿Qué siente cuando muchos, en algunos casos en las redes sociales, lo llaman el mejor árbitro que tuvo Argentina en la década del 90? Bueno, creo que estuve tan equivocado. Creo que uno humildemente redobló todos los esfuerzos para no equivocarse. Siempre que uno se equivoca, se comete una injusticia. Siempre que un árbitro se equivoca. Esos partidos que recordamos son partidos vividos con no poco dolor, con no poco angustia, no poco displacer. Fueron partidos muy muy tensos y obviamente que hubo infinidad de equivocaciones y que todo eso se puede remediar. Por eso uno los cita
permanentemente como forma de evocar errores para mejorar y que nunca vuelvan a repetirse. Yo siempre miro para adelante, siempre miro de qué manera podemos cambiar la realidad, y creo que la arbitraje marcha. Estamos pasando un momento total en el fútbol mundial y en el fútbol nacional, pero el arbitraje universal va por un camino de transformación profunda, ¿no? Para un cambio de paradigma de conducción arbitral, y no nos damos cuenta. Yo creo que no estamos tan lejos que el rol del árbitro se vea reducido a un simple operador de decisiones remotas, en donde nos garantice esa tranquilidad y ya no dependamos la suerte de un equipo, el trabajo y un campeonato dependa de un italiano que ve falta de Higuaín sobre la rodilla de Neuer. Me parece un despropósito total y absoluto, privándole a un equipo, no importa si es Argentina o es Nueva Zelanda, se le priva a un equipo en la final de la Copa del Mundo de un penal y expulsión del arquero por juego brusco grave, transformando en falta del delantero por no tener valor en sancionar como corresponde. Entonces, no podemos seguir dependiendo de las miserias humanas y de las limitaciones humanas. Entonces yo creo que más temprano que tarde el paradigma de conducción arbitral va a cambiar, el rol del árbitro dentro del fútbol debe cambiar, y en aras de lograr esa seguridad jurídica, esa transparencia y también esa credibilidad de una asociación internacional que tanto merece y tanto necesitamos que tenga credibilidad, ¿no? Esa credibilidad perdida por la corrupción y por la deshonestidad de quienes la dirigen. Seguro. Riquísima charla con el ex árbitro internacional Javier Castrilli. Javier, ha sido muy amable con nuestro programa. Quiero solamente mencionarle un saludo de las redes sociales, de los muchísimos que hemos tenido. Ricardo Vilas Boas, un hombre muy relacionado con el ascenso. Hoy Ricardo Vilas Boas, un fenómeno. Le manda un saludo enorme a través de nuestro programa, que lo recuerda con enorme cariño. Así que le manda un abrazo. Una excelentísima persona. Seguro. Javier, muy amable ha sido. Muchas gracias por este tiempo para Somos el Ascenso, y lo mejor para usted. Bueno, un fuerte abrazo y un saludo a todos los oyentes.